Acompaña el doctor Héctor Paglia, que ha tenido la gentileza de traerme el libro sobre la reforma tributaria integral para el crecimiento de la Argentina, un trabajo de la Fundación Mediterránea y del IERAL. Gracias, Héctor. Bueno, no hay noticias de Washington, o sí hay noticias. ¿Hay o no acuerdo con el FMI? Bueno, hasta ahora no se ha explicitado que haya un acuerdo, por lo tanto el acuerdo no existe. Se está trabajando y se está avanzando con cierto grado de dificultad, aparentemente, en alcanzar un acuerdo lo antes posible. El acuerdo va a estar materializado cuando sea anunciado y cuando se conozcan cuáles son las condiciones que impone el mismo. ¿Qué cree que, o cuáles creen que van a ser ustedes las condiciones que va a poner el fondo? Yo creo que el fondo en este momento, y precisamente por eso esta demora o este exceso de optimismo que hubo al comienzo de las negociaciones en que iban a ser rápidas, va a tener exigencias muy fuertes. Exigencias muy fuertes en el sentido de que venimos en muy corto tiempo de un blindaje financiero y de un mega canje en donde los objetivos o metas a alcanzar no se cumplieron. Por lo tanto, la comunidad financiera internacional, y usted bien lo señalaba al comienzo, tiene muchas dudas, desconfía y va a buscar no solamente imponer condiciones de máxima dureza para asistir a Argentina, sino también mecanismos de auditoría y de contralor permanente que vayan garantizando que a medida que se desembolsen eventualmente los fondos, estos vayan a la prosecución de un objetivo de una Argentina sustentable en el mediano y largo plazo. Ahora, Héctor, ¿no estamos viviendo, o digo, hay funcionarios que están viviendo en una burbuja, anticipando, yo le diría con una actitud bastante exagerada, pronósticos de acuerdos anticipados que en definitiva generan incertidumbre no solamente en la gente, sino en los mercados y fundamentalmente en quienes tienen que tomar niveles de decisión? Bueno, acá hay dos cosas en lo que usted señala. Una, que es cierto, yo creo que en este tipo de situaciones tan delicadas, aventurar fechas, aventurar montos, aventurar condiciones, suena un poco desprolijo hacerlo. Y por otro lado, hay todo un movimiento especulativo alrededor de esto, en donde se utilizan versiones y cables de prensa para lograr movimientos, como le digo, especulativos que permitan obtener a quienes lo conocen y quienes lo manejan utilidades financieras que en la compra-venta de títulos y acciones en el mercado. ¿Qué pasa si no llega el acuerdo? O no se llega al acuerdo teniendo en cuenta que hoy los mercados volvieron a estar bastante nerviosos por las noticias que llegaban, ¿no? Fundamentalmente al exterior. Mire, yo en esto quisiera salirme un poco de el sí o no del acuerdo, porque aquí lo importante es que realmente se cumpla con la ley de déficit cero y cómo se va a cumplir con la ley de déficit cero. Hoy, planteada como están las cosas, ¿se puede cumplir? Hoy tenemos algunas restricciones, vemos que medida quincenalmente la recaudación sigue cayendo, lo cual es lógico en una economía en recesión, una economía que no sale de su verdadero problema, que es el crecimiento, pero no hay que olvidar el costado social. Yo creo que el ajuste horizontal, que la última vez que estuvimos juntos yo se lo justificaba diciéndole que este ajuste debió ser hecho así porque era la única forma que el secretario de Hacienda podía obtener un resultado inmediato, pero que indudablemente debía ser un mecanismo de transición. Inmediatamente, y siendo optimista de que el acuerdo con el fondo se logre, que existan fondos que no van a ser para ningún tipo de proyecto productivo, sino para garantizar la solvencia del sistema financiero, abra las puertas para la puesta en marcha de una verdadera reforma administrativa del Estado, que es la que realmente va a poder consolidar la meta o la regla presupuestaria del déficit cero. Ahora, Héctor, ¿qué puede llegar a pasar? Por ejemplo, si esos fondos sirven para, como usted dice, para garantizar precisamente las reservas y la desconfianza continúa y lo que eventualmente se consiga de este acuerdo sirva para sostener el drenaje de divisas y de depósitos
que puede llegar a producirse si la desconfianza continúa. No, este escenario que usted plantea hay que ponerlo en este marco. Esta es la última oportunidad de salvataje en caso de concretarse y de apoyo a la comunidad económica internacional argentina. No olvidemos que los paquetes de ayuda en los últimos tiempos han sido importantes, han sido magnitud, y el país no ha cumplido. Por lo tanto, de lograrse, creo y apuesto a que así sea, un acuerdo muy trabajoso, muy dificultoso de alcanzar, pero que en definitiva salga, incumplirlo o derivarlo o hacer lo que hizo Rusia en su momento con la ayuda del Fondo Monetario, plantea un panorama en donde la crisis va a tener características bastante difíciles de superar y donde se va a salir con consecuencias bastante graves para los próximos 10 años de Argentina. Héctor, ¿llegamos al fondo de la crisis? Yo creo Más allá de que sea un concepto que a lo mejor a la gente puede parecer apocalíptico. Yo dije hace 2 programas atrás que no habíamos visto lo peor de la crisis. Sí, yo creo que estamos viendo parte de lo peor, es decir, los niveles de desempleo, los niveles de caída de la inversión, de la forma en que se desenvuelve la actividad productiva. Indudablemente acá hay mucha gente que está sufriendo, porque en todo esto permanentemente estamos hablando de metas numéricas, de montos, de financiamiento, pero no debemos olvidarnos de lo más importante, que es la gente. Acá hay mucha gente sufriendo y da la impresión de que hay sectores de la clase política que no han entendido la hora que se está viviendo y que por lo tanto dejarían margen para encontrar el fondo de la crisis por debajo de los actuales niveles. Yo la pregunta se la hacía porque muy sutilmente usted lo dejó reflejado cuando planteó el déficit cero. La caída de la recaudación implica, de alguna manera, que para llegar a ese déficit cero, mientras la recaudación siga cayendo, hay que seguir recortando salarios y haberes. No Claro. hay otra alternativa. Pero ir a mayores niveles de recorte prácticamente yo no diría imposible, porque da la impresión que en materia de ajuste todo es posible, pero socialmente insustentable y políticamente inaplicable. Por lo tanto, les reitero el concepto que le dejaba recién, en el sentido de que hay que emprender de una buena vez una reforma integral del Estado, que no quede simplemente en un enunciado, sino que debe tener la participación de todos los sectores en ese gran pacto que venimos pregonando que debe hacerse de un tiempo a esta parte, en donde todos los sectores, la dirigencia empresarial, la dirigencia gremial, la dirigencia política, la iglesia, todos los sectores convengan cuál es el modelo de Estado que queremos para Argentina. El viejo modelo de Estado, la vieja forma de hacer política ha firmado su acta de defunción de un tiempo a esta parte, y por lo tanto querer seguir sosteniéndola hace que precisamente sigamos profundizando la crisis. Héctor, el acuerdo, trabajemos sobre una hipótesis, el acuerdo se firma. Es un paliativo, pero no es la solución. No, indudablemente que no, es ganar espacio y tiempo cada vez más estrecho. Lo decíamos con el blindaje que se anunció en los Jardines de Olivos a fines del año pasado. Es decir, el blindaje lo que daba era aire y tiempo para acometer las reformas estructurales pendientes en Argentina y para atacar el verdadero problema de nuestra economía, que es que es una economía que no crece. Con el megacanje lo mismo, pero veamos con qué rapidez se consumió el blindaje, con qué rapidez se consumió el efecto del megacanje. Aquí, en caso de existir un acuerdo, y apostemos a que así sea, las exigencias van a ser día a día. Claro, sí, y las reformas va a haber que emprenderlas en forma con inmediata. los costos que ello significó para llegar a un déficit cero con un recorte del 13%, porque el megacanje incrementó la deuda en 40.000 millones de dólares más 155 millones de comisiones que se pagaron a los bancos. Sí, no, seguir incrementando la deuda para estar igual o peor no tiene ningún sentido. Yo recuerdo que hace 4 años atrás con usted conversábamos y decíamos concretamente, cuidado con el déficit, cuidado con seguir endeudándose. Bueno, hoy se están viendo las consecuencias, ¿no? Ahora, digo, ¿estamos frente a una anarquía, como lo dijo la Iglesia, o es un término demasiado fuerte?
Bueno, la Iglesia habló de una anarquía social, en realidad la anarquía es un término tomado de la política. Corremos el riesgo de que si la dirigencia no entiende que debe consensuar y que debe apoyar realmente un cambio, no solamente en la forma de hacer política, sino en la forma de administrar el Estado y en la forma de orientar a la economía, y corremos riesgo de caer en anarquía, indudablemente. Héctor, hay un hecho que conversamos con usted antes de comenzar el programa y que me parece que es interesante destacarlo como para cerrar el programa, y es la recuperación de la economía. Trabajando de nuevo sobre hipótesis, la recuperación va a ser muy lenta, porque han quedado muchas secuelas de 3 años de recesión, al margen de un aspecto psicológico de quien hoy tiene un empleo y no sabe si mañana lo tiene. ¿Cómo va a ser esa recuperación? Sí, Para no fíjese, mentirle a la gente, ¿no? en ese costado quizás sea yo muy optimista, pero le voy a decir lo siguiente. Existe capacidad productiva y existe capacidad de inversión que se ha replegado abruptamente a medida que la crisis se ha ido profundizando. Pero ¿cuál es el problema que hace a lo que usted señala de que va a ser lento? Se ha perdido un elemento intangible y que quizás sea el más importante en el desarrollo de una nación y en el crecimiento de su economía. Se ha perdido la confianza interna y la confianza externa. Entonces, la confianza laboriosamente se va consiguiendo a lo largo del tiempo, pero se puede perder abruptamente. Argentina perdió confiabilidad abruptamente, fruto de una serie de situaciones, de hechos, vayamos solamente a lo que significó en el mes de octubre del año pasado la defección del vicepresidente de la República en términos, y si queremos mesurarlo, de riesgo país. Entonces, todas esas cosas hacen que Argentina sea un país no creíble, que sus dirigentes no tengan credibilidad y que ahora digan, bueno, vamos a ver para apoyar. Tenemos que ver primero para poder restablecer la confianza. Pero la confianza, acudiendo a mecanismos significan un hito histórico, como puede ser un pacto de estas características, como yo le mencionaba, puede restablecerse y puede haber un pronto crecimiento, lo cual no implica que la población vaya, y en esto es cierto, no hay que engañarla, vaya a encontrar el bienestar a la vuelta de la esquina. Acá vienen años muy duros, años de mucho esfuerzo, años de mucho sacrificio, pero el argentino, el pueblo argentino, ha demostrado siempre que acompaña la dureza, acompaña el sacrificio. Lo que sí debe ser hecho con equidad. O sea, debe repartirse equitativamente la carga. Como siempre, muchas gracias, Héctor, por venir. Contra Dios, Ricardo, gracias.